Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final. Y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas. Este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. ¿Quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe. Está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. Queremos continuar con nuestra discusión y nuestro estudio de Apocalipsis y Daniel, y sobre el tiempo en el cual vivimos, y en particular analizamos Daniel capítulo 11. Y hemos hecho el estudio en las conferencias anteriores, así que ahora vamos a mirar algunos de los puntos finales y los cumplimientos según se desarrollan en el mundo actual. Cosechando torbellino. Salmo 77, 18. La voz de tu trueno era en el torbellino. Los relámpagos alumbraban el mundo. La tierra temblaba y se sacudía. Esta es una incidencia culminante. Leíamos en las conferencias anteriores, en Daniel 11:40, y al fin del tiempo el rey del sur le va a empujar, y el rey del norte vendrá contra él como una tempestad, con carros y con jinetes y con muchos barcos. Y hemos visto que esto tiene que ver probablemente con las capacidades económico-militares. Luego hemos visto pero noticias venidas del oriente y del norte le turbarán y saldrá con grande ira para destruir y exterminar a muchos. Satanás quiere que nadie sea salvado. Él quiere que nadie escuche la verdad salvadora de los mensajes de los tres ángeles. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el glorioso santo monte. Él intentará implementar su mentalidad incluso dentro del pueblo de Dios, así como la adoración a Baal fue introducida dentro del pueblo de Dios en el tiempo de Balaam y Balac. Entonces llegará a su fin y nadie vendrá en su ayuda. Si no fuera por ese versículo, podríamos desesperar. Sus planes finalmente llegarán al final y él no va a ganar la batalla. Aquí hay un relieve egipcio de una batalla egipcia, pero los egipcios los persiguieron, todos los caballos y los carros de Faraón y los jinetes y su ejército los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Fijafirot, delante de Baal-Zephón. Así que obviamente se trata de la fuerza militar, porque fue el ejército, los militares de los egipcios que persiguieron a los israelitas. Por lo tanto, el rey del norte tendrá a su disposición el poder militar. Él es una entidad religiosa, pero controla ciertos poderes militares. El versículo 42 dice, extenderá su mano sobre los países y el país de Egipto no escapará. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los libios y los etíopes seguirán sus pasos. Hemos analizado estos versículos. Ellos andarán en pos de él y él va a controlar la economía del mundo. Esto es lo que dice el versículo.
Este es un barco típico fenicio y la Biblia deja claro que esto es asociado con el poder y la fuerza económica. Segunda Crónicas 9:21, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir los barcos de Tarsis y traían oro, plata, marfil, simios y pavos reales. Aquí tenemos el poder económico. Salmo 107:23. Los que descienden al mar en barcos y hacen negocio en las muchas aguas. Proverbios 31:14. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Controla absolutamente todos los aspectos. Salmo 48:7. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Llegarán a su fin, serán destruidos. Este poder económico, mediante el cual se implementará la marca de la bestia, llegará a su fin. La última vez hemos visto en nuestra anterior conferencia al príncipe y el rey de Tiro, y ahora vamos a mirarlo de punto de vista económico. Un relieve típico de esa época de Fenicia, Isaías 23:1, la carga de Tiro. Lamentad, oh naves de Tarsis, porque Tiro es destruida, hasta no quedar en ella casa ni lugar por donde entrar. Desde la tierra de Kitim le ha sido descubierto. Aquí están los vestigios de Tiro. Conocemos la historia, que fue destruida y actualmente yace en medio de los mares, cumpliendo una antigua profecía y garantizando que la palabra de Dios es verdadera. Ahí están los restos de la antigua ciudad de Tiro, y el profeta dijo: Él barrerá hasta las piedras e incluso su polvo será arrojado al mar, que se cumplió por Alejandro Magno, cuando conquistó la nación de la isla, que había pasado del continente, dejando las ruinas de la ciudad y construyendo una ciudad en la isla. Él construyó un istmo, cumpliendo la profecía, arrojando la antigua Tiro en el mar. Isaías 17:13. Las naciones se precipitarán como torrente de muchas aguas, mas Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Ellos cosecharán torbellino, pero el torbellino estará en las manos de Dios, y nosotros estamos atrapados entre los poderes. Esta batalla es para la mente. Isaías 69. Ciertamente las islas me esperarán, y primero los barcos de Tarsis, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, porque te ha glorificado. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi furor te herí, pero en mi benevolencia he tenido compasión de ti. Los roles van a cambiar. Los poderes económicos volverán a ser de Dios, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Este es un conflicto, pero es Dios el que guerrea. Pero la gente están buscando otra batalla diferente. Están buscando una batalla literal. Y dirás a Tiro: oh tú que estás asentada en las entradas del mar, que eres mercader de los pueblos de muchas islas. Así dice Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho: yo soy de perfecta, perfecta hermosura. Tus fronteras estaban en el corazón de los mares. Tus fundadores hicieron perfecta tu hermosura. Ellos han configurado el sistema, han planeado cuidadosamente los sistemas económicos del mundo. Fabricaron toda tu armazón de cipreses del monte de Seir. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Basán hicieron tus remos. Compañía de asirios hicieron tus bancos de marfil de las islas de Kitim. Tienen una franquicia global.
De lino fino bordado de Egipto era tu vela para que te sirviese de enseña. Azul y púrpura de las islas de Elisa formaban tu toldo. Los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus timoneles. Controlan el mundo entero. Los ancianos de Jebal y sus sabios serán tus calafateadores. Todas las naves del mar y sus marineros estaban contigo para asegurar tu... ¿qué? Tu comercio. Los de Persia, de Lud y de Put eran en tu ejército. Por lo tanto, ¿qué controla? Controla todos esos elementos de poder de los hombres. Tus hombres de guerra, escudos y elmos colgaron en ti. Ellos te daban esplendor. Las naves de Tarsis eran tus flotas que llevaban tus mercancías. Y llegaste a ser opulenta y muy gloriosa en medio de los mares. Así que el tipo controlaba la fuerza militar y económica. Tus remeros te llevaron por los grandes mares. El viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercancías, tu comercio, tus marineros, tus timoneles, tus calafateadores, etcétera, etcétera, toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu ruina. Esto pasó al tipo, lo mismo pasará con el antitipo. Ezequiel dice, y se raparán la cabeza por causa de ti, y en sus endechas levantarán sobre ti lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿qué ciudad es como Tiro, como la destruida en medio del mar? ¿Habrá otra lamentación al final del tiempo para otra ciudad que la Biblia llama Babilonia? Sí, habrá otra lamentación. Estas son paralelas. Cuando tus mercaderías salían de los barcos, saciabas a muchos pueblos, enriqueciste a los reyes de la tierra. La tipología nos dice que este poder trabaja con los reyes de la tierra. Y el dinero juega un papel muy importante. Con la multitud de tus riquezas y de tus mercancías, en el tiempo que serás destrozada por los mares en las profundidades de las aguas, tu comercio y tu toda compañía en medio de ti caerán. El Tiro literal cayó. Los mercaderes en los pueblos silbarán sobre ti. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Esta es la tipología con la cual tratamos. Vamos a pasar al libro de Apocalipsis, donde encontramos la profecía final y su cumplimiento con respecto a Babilonia. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. El fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes en sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Creo que estamos entre las gotas del fuerte clamor y pronto va a aumentar una vez que el zarandeo ha tenido lugar entre el pueblo de Dios. Y el zarandeo ocurrirá debido a la persecución. El versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que cometieron fornicación y han vivido en deleites con ella, los reyes del mundo están a sus pies y viven en deleites. Llorarán y se lamentarán para ella cuando vean el humo de su incendio. El verso 11 dice, los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Es lo mismo que pasó con el rey de Tiro. Las paralelas son claras entre el tipo y antitipo. Versículo 15, los comerciantes de estas cosas que se habían enriquecido a costa de ella. Así que conforme a la Biblia, ¿quién controla la economía? Conforme a la Biblia. Babilonia. ¿Y quién es el poder de Babilonia? La bestia. Porque la Biblia dice que todos tienen que postrarse ante la bestia.
Es el romano catolicismo. Pero esta es solo una iglesia. Entonces, ¿cómo los va a controlar? Debe existir algún medio por el cual ella controla esto, porque esto es lo que la Biblia dice. Se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, porque en una hora tanta riqueza se convirtió en desolación. Estoy tan fascinado que en estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos hay candidatos presidenciales que tienen agallas decir, tengo muchas ganas de ver el oro de Fort Knox. ¿Está de verdad ahí? No lo creo. ¿Quién tiene las riquezas? ¿Dónde están las riquezas? ¿Dónde están los diamantes que salen de África? ¿Dónde están las toneladas de oro que salen de allí? ¿Por qué tuvo Kennedy que recurrir a las reservas de plata? ¿No tenía nada de oro para respaldar su divisa? Son solo unas pocas preguntas. Los eventos relacionados con el fin del tiempo de prueba y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero las multitudes comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás hace un gran trabajo. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevarlos por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia los encontrará desprevenidos. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Los solemnes mensajes que se dieron en su orden en el Apocalipsis deben ocupar el primer lugar en las mentes de los hijos de Dios. Estamos jugando juegos tontos. El mundo va a la perdición y nosotros estamos jugando juegos tontos. La Biblia dice que hay dos aliados, la bestia y su imagen. Y ellos van a obligar al mundo a aceptar los estándares morales de la primera bestia, para que la primera bestia reciba la adoración que pertenece únicamente a Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Apocalipsis 13:1. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas su nombre de blasfemia. Y quiero repetir el comentario de Wesley con el propósito que esta conferencia, que las personas que la vean y no han visto las precedentes, conozcan cuál fue la mentalidad de los reformadores. Esta bestia es el papado romano, dice Wesley en sus notas. Así como lo fue hace 600 años, como lo es ahora y como lo será para algo de tiempo más. A este y a ningún otro poder del mundo apunta todo el texto. Esto dice, y cada parte del texto en cada punto, como podemos ver, con la máxima evidencia, con el propósito seguido. Esta bestia es un poder secular espiritual contrario al reino de Cristo. Un poder no meramente espiritual o eclesiástico, ni meramente secular o político, sino una mezcla de ambos. La bestia tiene una absoluta conexión con la ciudad de Roma. Esto resulta claramente del capítulo 17. La bestia existe ahora. Puedo añadir que no será tampoco en el futuro. Porque Roma existe ahora y no es sino después de la destrucción de Roma, cuando la bestia será arrojada en el lago de fuego. Por lo tanto, cualquier cosa que él es, lo es ahora. La bestia es el papado romano. Esto se deduce manifiestamente de los siguientes 3 o 4 propuestas. La bestia tiene una estricta conexión con Roma. La bestia existe ahora. Por lo tanto, o hay algún otro poder más rigurosamente conectado con esta ciudad, o el Papa es la bestia. Ese es Wesley. Creo que lo ha dejado bastante claro, no tenemos que añadir nada a esto. Y los dos serán imágenes. Uno va a ser la imagen del otro. La bestia que sale de la tierra, que tenía principios de cordero, los Estados Unidos de América,
van a hacer una imagen a la bestia, lo que significa que van a crear un sistema que es un reflejo del sistema papal. El papado era un sistema político-religioso, así que la imagen será un sistema político-religioso, pero va a honrar a la primera bestia implementando la moralidad de la primera bestia, dándole, por lo tanto, el homenaje que pertenece a Dios. He encontrado esto interesante. Alguien me dijo cómo pronunciar esto porque lo hice mal la última vez. Es probable equivocarme ahora otra vez. Chao América. Una revista independiente de noticias para italoamericanos e italianofilos. Junio de 2011. Acuerdo de ciudades hermanas firmado entre Washington, D.C. y Roma, Italia. El italoamericano Joey Grano es testigo de un sueño hecho realidad. Hace muchos años, el abogado Joey Grano de Washington, después de regresar de un viaje de Roma, Italia, se dio cuenta que las dos ciudades comparten más que solo su estado como ciudades capitales. Joey vio que las artes y la arquitectura de las dos ciudades eran similares, por supuesto, pero también señaló que tal vez estas similitudes no eran casuales, sino intencionales. ¿No es interesante? Acabo de leer un extraordinario libro sobre la estructura masónico-ocultista de la ciudad de Washington. No quiero entrar en detalles, ya que lo hice en conferencias anteriores. Es fascinante cómo el simbolismo ocultista fue integrado en la arquitectura de esa ciudad y está basada en la arquitectura de Roma. ¿Es esto una casualidad? Si miramos el Vaticano y el Capitolio, con su diosa en la parte superior, según Joey explica en esta revista, los padres fundadores de América eligieron una república como su forma preferida del gobierno después de haber estudiado ampliamente la constitución de la República Romana. Una vez que se decidió crear una nueva ciudad para la sede del gobierno, fue simplemente natural que eligieran la arquitectura romana para sus principales edificios públicos. Esta fue una decisión deliberada de Thomas Jefferson y George Washington. Y ellos eran masones. Ciertamente no es casual que los tres edificios que representan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, es decir, el Capitolio, la Casa Blanca y los edificios de la Corte Suprema, son definitivamente derivados de modelos romanos. Ciertamente no es casual que ese obelisco que se alza delante de la Casa Blanca debe tener 555 pies de altura y un ángulo de 66 grados y 6 minutos, 666, en su punto de altura máxima. ¿No es fascinante esto? El acuerdo de ciudades hermanas firmado el martes es el primer paso de lo que muchos en Washington esperan que sea una relación más estrecha entre las dos capitales y el inicio de nuevos proyectos y negocios de interés mutuo. Es tan interesante. Para celebrar la ocasión, la famosa Venus Capitolina, tan solo miren cómo encaja la historia. Una de las esculturas mejor conservadas por sobrevivir de la antigüedad romana estará expuesta en el edificio Oeste Rotunda en la Galería Nacional de Arte, donde permanecerá hasta el 5 de septiembre. La Venus Capitolina, una obra maestra que mide más de 6 pies, 2 metros de altura, ha salido de Roma solamente en una ocasión, cuando Napoleón se apoderó de ella en 1797. Y Napoleón es el que dio esta nueva clase de sistema, esta nueva mentalidad secular, esta nueva forma de gobierno a los Estados Unidos de América. Y ahora las dos ciudades, Roma y Washington, son ciudades hermanas. Esta es la prensa del gobierno. La importante estatua romana Venus Capitolina sale de Roma. La presentación de la escultura es el primer acto de la relación entre las nuevas ciudades hermanas. El alcalde de Roma va a anunciar el sueño del proyecto de Roma. Bueno, hay esta diosa en la parte superior del Capitolio.
¿Será algún mensaje que están enviando al mundo? El Departamento de Estado de Estados Unidos, este es su oficial, dice: observaciones en el acuerdo de ciudades hermanas entre Washington, D.C. y Roma. No es necesario leerlo todo. Buenas tardes a todos. Me siento honrado de estar aquí hoy para presenciar la firma de este acuerdo de ciudades hermanas entre las dos ciudades. Washington, D.C. y Roma hacen lo que podrían describirse como una histórica pareja de poder. Habla el gobierno, que tanto Roma como Washington son sedes de gobierno y los lugares donde se toman las decisiones mundiales influyentes. Por lo tanto, algunos podrían decir que en estas ciudades la política fue, es y siempre será el deporte favorito. Bueno, la Biblia dice que van a trabajar juntos y el uno será la imagen del otro. Ahora la bestia y Roma y la imagen de la bestia, el protestantismo y Washington van a trabajar juntos. Pero Estados Unidos tiene una forma secular de gobierno, separando la Iglesia y el Estado, sobre la base de lo que salió de la Revolución Francesa. Pero la Biblia dice que el rey del norte va a derrocar esta mentalidad y los reyes le darán su poder a la bestia y que volverán a legislar la moralidad. ¿Cuál moralidad van a legislar? The New York Times. El Vaticano pide control global de la economía. El Vaticano pidió el lunes una reforma de los sistemas financieros del mundo y una vez más propuso el establecimiento de una autoridad supranacional para supervisar la economía mundial, diciendo que se necesitaba para llevar los principios más democráticos y éticos a un mercado fuera de control. En un informe publicado por el Consejo Pontifical para la Justicia y Paz, el Vaticano sostuvo que la política, que es responsable por el bien común, debe tener primacia sobre la economía y las finanzas, y que las instituciones multinacionales existentes como el Fondo Monetario Internacional no han respondido adecuadamente a los problemas económicos mundiales. El documento surge de la preocupación de la Iglesia Católica Romana sobre la inestabilidad económica y la ampliación de la desigualdad del ingreso y la riqueza en el mundo, cuestiones que trascienden el poder del gobierno nacional para hacer frente por sí solo. Ha llegado el momento de concebir instituciones con competencia universal, ya que los bienes vitales compartidos por toda la familia humana están en juego. Las mercancías que los estados individuales no pueden promover y proteger por sí mismos, el cardenal fulano, etc., presidente del Consejo, dijo: eso es lo que nos impulsó. El lenguaje en el documento al que el Vaticano se refiere como a una nota es distintivamente fuerte. No debemos tener miedo de proponer nuevas ideas, aunque puedan destabilizar equilibrios preexistentes de poder que prevalecen sobre los más débiles. Nosotros vamos a cambiar este mundo. Señala el documento en sus conclusiones. El mensaje indica comparaciones con las consignas de los movimientos de protestas que han estado desafiando el orden financiero como los indignados. ¿Habéis oído de los indignados? Los indignados. La humanidad sin derechos. ¿Quién está detrás de los indignados? En Madrid y los manifestantes Ocupa Wall Street, en la ciudad de Nueva York. ¿Quién está detrás de ellos? Aunque oficiales del Vaticano dijeron que el documento no era un manifiesto a favor de opositores descontentos. Y luego dijeron: el documento propone ideas que parecen estar en consonancia con las propuestas por los indignados. Bien, Roma. Tu mentalidad es la misma que la de los indignados. Me pregunto si quizá estás ayudando a los indignados a obtener su forma de pensar. Pero en realidad estamos en línea con el magisterio de la Iglesia, dijo el obispo Mario Toso. Me gusta esto.
Aunque el Papa no participó en la redacción del documento dado a conocer el lunes, el Santo Padre y la Santa Sede siguen estos temas con especial preocupación, dijo el cardenal Turkson, y agregó que el Papa estaba constantemente llamando no solo para acción conjunta, pero para el examen de todos los aspectos del problema social, económica, cultural, espiritual. Quiere controlar todo el ámbito. Refiriéndose al grupo de las 20 economías líderes, el cardenal señaló que el documento fue programado para hacer una contribución que pueda ser útil para las deliberaciones de la reunión del G20 la próxima semana, pero que también se dirige a todo el mundo. Así que el Papa dice, yo quiero ser el nuevo orden moral. El informe es muy crítico para un liberalismo económico que rechaza las normas y los controles. Es un fanático del control, ¿sabían esto? Mercados libres y estables regulados por un marco jurídico apropiado y trabajando hacia el desarrollo sostenible y el progreso social para todos. Bueno, a fin de lograr eso, vamos primero a volcar lo viejo a la basura. Economía mundial. Es interesante que pusieron Apocalipsis ahora. Este es el fin. En el mismo póster en el diario. Vamos a ver quiénes son estas personas, estas organizaciones a las cuales se refiere el Papa. Los indignados, los escandalizados. Esto es parte de la crisis de España entre 2008 y 2012, y estas fotos son de 2011 y 2012. Esto ocurre ahora. Esto es lo que pasa en el mundo. Esta es la Plaza Puerta del Sol en Madrid, que se convirtió en un punto de referencia y un símbolo durante las protestas. En la foto del 20 de mayo. El mundo parece revuelto contra el existente sistema económico. La televisión rusa relata sobre gases en la cara. La policía usa gases lacrimógenos contra los estudiantes pacíficos. Esto ocurre en Wall Street. Varios aspectos, hay caos en Europa y también en los Estados Unidos. Disturbios en Londres, David Cameron preside la reunión Cobra. David Cameron va a presidir la reunión de emergencia en Downing Street después que los disturbios de Londres y otras ciudades están fuera de control. La multitud descontenta lucha con la policía en la capital. ¿Dónde ocurren estos disturbios? ¿En algún desconocido país o en el mismo corazón del capitalismo? Disturbios en Londres, 9 de agosto de 2011. Disturbios en Tottenham, el norte de Londres. Disturbios en Inglaterra, imágenes antes y después de la devastación. Noticias BBC. Luego el Guardian informa, la película Indignados trae las ideas de los ocupas en la gran pantalla. Por lo tanto, dejad que los medios de comunicación ayuden a sacar de quicio a la población mundial. La manera tradicional de representar la historia en la gran pantalla es esperar un tiempo después de que algo ha sucedido antes de convertirlo en película. Pero uno de los estrenos más comentados en el Festival de Cine de Berlín representa un capítulo de los libros de historia mucho antes de ser escrito. El movimiento ocupa. Estamos en la agonía del conflicto final. Vamos a ver qué dice Wikipedia. Sé que es el Internet, pero le dará una buena idea de lo que estas protestas significan. Las protestas de 2011-2012 en España, denominadas comúnmente Movimiento 15M, me gustaría que sepan que los poderes detrás de las escenas en el mundo español están muy controlados por sociedades romano-católicas, que a menudo están a la vanguardia de todas estas iniciativas. El movimiento Indignados, la multitud marginada enfurecida, son una serie de manifestaciones en curso en España cuyos orígenes pueden rastrearse en las redes sociales y Democracia Real Ya.
Así que es un llamado a una democracia real. Las protestas empezaron el 15 de mayo en 58 ciudades españolas. La serie de protestas pide un cambio radical en la política, en la economía, etc. Tiempo para indignación. Y se refiere a los conflictos regionales de Grecia, Portugal, Islandia. A pesar de que las protestas forman un grupo heterogéneo y ambiguo, que comparten un fuerte rechazo al desempleo, a los recortes, al bipartidismo, al Partido Socialista de los Trabajadores, al Partido Popular, al sistema político, al capitalismo, a la corrupción política, la gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo y están dispuestos a tomar las armas. Aquí hay un artículo en el Daily Bell. España prohíbe las transacciones en efectivo superiores a 2.500 euros. Ha prohibido el uso de dinero en efectivo en las transacciones comerciales en un esfuerzo para reducir las pérdidas fiscales. Así que nos estamos moviendo hacia una totalmente nueva sociedad y Europa está en crisis. Ahora he encontrado este artículo tan interesante. ¿Saben que las piedras están clamando y el pueblo de Dios duerme profundamente? Rusiatelevisión.com, la televisión rusa, presentó un artículo escrito por un analista político que pone esta interesante pregunta. ¿Tiene la Comunidad Europea una fecha de caducidad? Y luego él escribe: una verdadera reorganización de todo el planeta ocurrió delante de nuestros ojos durante muchas décadas. Les voy a leer este artículo con cierto detalle para que podamos ver que esto no es alguna idea de un cuento de hadas. Esto es algo que los analistas políticos que han estado observando la escena, y por favor noten, sin la retrospección del conocimiento bíblico. ¿Y qué conclusiones han sacado mientras el pueblo de Dios está durmiendo? Así que hubo una reorganización. Sin embargo, dado que es gradualmente, la mayoría de las personas no notan o no entienden lo que está pasando. Al igual que la proverbial rana que se lanza en el agua hirviendo. No comprendemos lo que está ocurriendo. Lo que se conoce con el nombre de Nuevo Orden Mundial, globalización o mi favorito, gobierno mundial, describe los objetivos a largo plazo de una extremadamente potente élite mundial incorporada dentro de cada país, en particular la de Estados Unidos y Europa, que posee, opera y canaliza los recursos de cada país, petróleo, finanzas, fortaleza económica, capacidad militar, recursos naturales, desde el interior para promover su agenda supranacional. El proceso sumamente complejo, holístico y extensamente planeado ayuda a explicar mucho, si no todo, sobre la actual violencia, el caos, la injusticia que vemos en los ámbitos de las finanzas, política y economía. Pero una buena planificación estratégica también requiere experimentación, ensayo y error, la construcción de escenarios y juegos de guerra. Y luego él habla de su país, Argentina, donde han practicado esto y han arruinado los bancos. Y todos han perdido todo lo que tenían. Noten, por favor, que el ciudadano americano medio ha perdido en un año 40% de su riqueza. Así que allí sucedió este experimento. El cartel bancario sujeto a la FMI, Banco Mundial, Departamento de Hacienda de los Estados Unidos y las agencias calificadoras y los medios de comunicación calificados trabajaron juntos para colapsar el sistema financiero y monetario de Argentina, pero al mismo tiempo consiguió salvar todos los bancos que operaban en el país.
Así que alguien está haciendo algo detrás de las escenas. Vieron su dinero desaparecido, al igual que en los Estados Unidos ahora. Los resultados de Argentina, el PIB se redujo en un 40% en 2002. 50% de la población cayó por debajo del nivel de la pobreza. Lo mismo sucede ahora en los Estados Unidos. Igual sucede ahora en toda Europa. Y sigue y habla de una guerra social en toda regla que casi llega a guerra civil y sin embargo ni un solo banco se arruinó. Si nos dirigimos hoy hacia Grecia, Irlanda, Italia, España, los Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Islandia, vemos la misma escena una y otra vez. Claramente no son errores cometidos por los gobiernos específicos, sino un verdadero modelo diseñado para el control de naciones enteras, imponiendo deudas públicas innecesarias y fraudulentas. Una de las lecciones claves que aprendieron en Argentina fue la forma de controlar a nosotros, el pueblo. Son fanáticos del control. A través del PSYOR, guerra psicológica. Eres tan asustado, vas a ser asesinado por un terrorista y te muestran todos los planes de los terroristas y necesitas escáneres, así que más tarde como un robot simplemente vas a hacer lo que te dicen. Guerra psicológica. Un robot que aceptará cualquier legislación sin pensar, mientras que puede tener paz y tranquilidad. Ejercida por los medios de comunicación controlados para que la población termine por aceptar todas las dificultades, mientras que los responsables banqueros y gobiernos se quedan con todo el dinero y conservan el poder. Me pregunto si la Unión Europea no puede ser un experimento similar, pero en una mucho más vasta y de mayor escala, un experimento sobre la forma de llevar a países muy diferentes, con muy diferentes lenguas, sistemas legales, cultura, historia de guerra y de odio entre ellos, todos ellos bajo una camisa de fuerza, la unión burocrática que barre las soberanías nacionales, una especie de cómo hacer en la promoción de la sumisión voluntaria para aceptar una burocracia legal, un parlamento, un presidente no electo, una fuerza militar, una bandera, una moneda. ¿Qué lecciones aprenden los globalistas de los problemas de la Unión Europea? ¿Son los actuales crecientes problemas del euro un reflejo del hecho de que después de más de medio siglo de construcción de euro, vemos ahora la demolición controlada de la Unión Europea con el fin de reconstruir algo nuevo? Tal vez moldeándola en algo más cercano al deseo de su corazón, como la antigua sociedad fabiana británica del siglo XIX, instando gradualmente a un gobierno mundial socialista una vez imaginado. ¿Es la Unión Europea un estado intermedio en el camino difícil al gobierno mundial, propuesto por el miembro del Consejo de Relaciones Exteriores Richard Gardner en un importante artículo de abril 1974 en Foreign Affairs? Una etapa en la que complejidades jurídicas, políticas comerciales, financieras, sociales, culturales, medios de comunicación, monetarios, militares y muchas otras han sido limadas, rediseñadas y reequipadas para servir a un gran propósito. Me gusta la visión de este hombre. ¿Vamos a ver pronto el fracaso del euro como un desafortunado accidente o como un proceso de mega planificación que junto con el hiperinflado dólar de los Estados Unidos serán llevados a una caída en picada, a un colapso controlado solo para ser reemplazado por una nueva moneda global emitida y administrada por la élite del poder global? ¿Tiene la comunidad europea una fecha de caducidad? Y luego escuchen a este hombre que ni siquiera conoce la Biblia. El Vaticano, siempre bien informado, parece pensar que sí, como vemos en su reciente llamamiento para instituciones mundiales renovadas, una señal segura de que los viejos que caminan por los pasillos del Vaticano otra vez reservan su lugar bajo el sol que viene. Esto es increíble. Un excelente trabajo. El colapso controlado del euro mediante su disolución y el dólar de Estados Unidos a través de la inflación, junto con una adecuada versión fabricada de la primavera árabe para Europa, los Estados Unidos y otros, que erosiona aún más la soberanía nacional a escala planetaria, impulsada por las guerras sucesivas controladas y apoyadas por el aumento de guerra psicológica que emana de los monopolios de los medios occidentales. ¿Es todo solo un gran error o simplemente diferentes puntos de vista del mismo leviatán planetario empeñado en imponer el gobierno mundial sobre todos nosotros?
escrito por Adrian Salbuki para rusiantelevision.com. Brillante. El despertar árabe. ¿Tenemos que temer el mundo musulmán? ¿Quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe. Está sucediendo en Europa. Ocurre en tu patio trasero. Esto va a venir aquí. Stormwatch. No voy a leer todo el artículo. Es el mismo autor para Russian Television y dice: la primavera árabe no es tan espontánea como los medios de comunicación occidentales nos quieren hacer creer. Sus instigadores detrás de las escenas siempre reciben una pequeña ayuda de sus amigos mega planificadores de la élite del poder global. Existe un poder detrás de todo esto. Estamos viendo cómo el rey del norte conquista la mentalidad secular del rey del sur. Cuanto más lúcidos y conscientes somos, los vemos a todos ellos como simples marionetas subordinados a las élites del poder financiero en una forma u otra. Y como alguien que estudia la Biblia, esta iglesia debería estar en la vanguardia de la evaluación de los eventos proféticos. De hecho, se trata de una forma totalmente nueva de guerra, haciendo la guerra basado en guerra psicológica. La guerra moderna es emprendida por las naciones poderosas en 5 diferentes superpuestos holísticos niveles contra los apetecibles países más débiles. 1. Invasión militar. 2. Golpes militares de Estado, como ocurrió en estos muchos países. 3. Golpes financieros. 4. Golpes políticos. 5. Golpes sociales. Los tienes a todos encima y hay que bailar según cantan ellos. Él menciona a Libia. La macroadministración de la élite del poder mundial se rige por sus objetivos e intereses específicos de cada país, porque todavía necesitan una fuerte Estados Unidos, un Israel nuclear y una Alemania estable, pero que definitivamente no quieren una fuerte Rusia, China, un Irán nuclear y una estable América Latina, etc. Esta es la visión de este hombre. Ahora, otro interesante artículo es una biografía de Hassan al-Banna y habla sobre la democracia occidental y democracia islámica. Antes de hablar sobre cómo hacer, vamos a hablar sobre formas de pensar. La diferencia entre la democracia islámica y la occidental es, por supuesto, la siguiente. Mientras que la última se basa en la concepción de la soberanía del pueblo, la primera se basa en el principio de califato por el pueblo. En la democracia occidental, el pueblo es soberano. En el Islam, la soberanía pertenece a Dios. Y el pueblo son sus califas o súbditos. En Occidente, la gente misma hace la ley. En el Islam, el pueblo tiene que seguir y obedecer las leyes que Dios comunica a través de sus profetas. Quisiera que pensemos un poco en esto. ¿Qué pasaría si pudieras tolerar o inducir una mentalidad de miedo en el mundo occidental sobre que esta mentalidad islámica tal vez podría convertirse en el sistema de gobierno incluso en Occidente? ¿Dónde correrías en busca de ayuda? ¿No empezarías a sacar al frente los principios conocidos del mundo cristiano en vez de los principios del mundo islámico? Sin duda lo harías. En un sistema, el gobierno efectúa la voluntad del pueblo. En el otro, el gobierno y el pueblo en conjunto deben traducir las intenciones de Dios en hechos. En resumen, la democracia occidental es una especie de autoridad absoluta que ejerce su poder con libertad y de manera incontrolada, mientras que la democracia islámica está sujeta a la ley divina y ejerce su autoridad en armonía con los mandatos de Dios y con el marco establecido por Dios. Así que esta democracia islámica es ya una mentalidad religiosa. Es una alianza del rey del norte, porque Babilonia es un conglomerado religioso, una nueva religión mundial. Times Online, diario de Inglaterra. El texto completo de la conferencia del arzobispo Derecho Civil y Religioso en Inglaterra. Este es el texto del arzobispo de Canterbury. Esta conferencia no tratará una discusión detallada de la naturaleza de Sharia
que sería mucho más allá de mi capacidad. Mi objetivo solo es, como he dicho, desentrañar algunas de las cuestiones más generales en torno a los derechos de los grupos religiosos en un Estado laico, con algunas ideas sobre lo que podría ser implicado en la elaboración de una relación justa y constructiva entre la ley islámica y la ley estatutaria del Reino Unido. Esto es genial. Os puedo mostrar un montón de fotos con este hombre besando el anillo del Papa. No hay duda de cuál es su lealtad. ¿Por qué propondría él la ley Sharia o aspectos de esa en el Reino Unido? Es tal vez una especie de sacar de quicio a la gente para que digan, no, mejor danos una ley cristiana, danos la ley cristiana y vamos a implementar la marca de la bestia antes que aceptar esto. Los globalistas y los islamistas, fomentando el choque de civilizaciones. Robert Dreyfus resume la naturaleza de la organización de la hermandad musulmana en los siguientes párrafos. ¿No es esto muy interesante? Que después de todos estos levantamientos que tenemos en el mundo islámico y las nuevas democracias que están surgiendo de las dictaduras que han sido arrastradas en forma de la Revolución Francesa, que los nuevos líderes que aparecen, los nuevos electores, provienen de la hermandad islámica, que ellos son el bloque de poder más poderoso. ¿Quiénes son ellos? Los verdaderos hermanos musulmanes son aquellos cuyas manos no se ensucian con el negocio de matar y quemar. Son los banqueros y financistas herméticos que están detrás de la cortina, los miembros de las antiguas familias árabes, turcas, persas o cuya genealogía los coloca en la élite oligárquica, con tranquilas asociaciones empresariales y de inteligencia con la nobleza negra europea y en particular con la oligarquía británica. Así que operan en estas sociedades secretas que se han formado tras las escenas, que han creado la situación para poder salir ahora de su escondite secreto, para ocupar su lugar bajo el sol e implementar la nueva mentalidad religiosa en el mundo. La hermandad musulmana es el dinero. En conjunto, la hermandad probablemente controla varias decenas de miles de millones de dólares. Pero ¿quién controla los dólares? ¿Quién tiene control sobre el dinero? ¿Quién es el que mueve los hilos de todas estas sociedades? Vamos a mirar el poder detrás del poder. Esto queremos ver. Solo hay un poder que tiene sus tentáculos en todas partes y que puede ejercer el control colocando su milicia secreta en lugares estratégicos, mientras que controla las organizaciones de fachada desde dentro. Tenemos que encontrar quién los controla a todos. Y yo creo que este poder es el papado. Es el único que cumple el perfil. También cumple el perfil bíblico. Es el antitipo del rey de Tiro. Es el que controla la economía. Es él quien controla los hilos de la cartera. Y sus agentes más poderosos, junto con numerosos otros órdenes papales, son los caballeros de Malta, los jesuitas y el Opus Dei. Organizaciones magníficamente ricas. Juntos controlan prácticamente todas las sociedades secretas, políticas y entidades militares, así como los grupos de reflexión política del nuevo orden mundial como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg y muchos otros. Ahora gritarán, teoría de la conspiración. Bueno, echemos un vistazo a los hechos y veamos si estos quizás no son suposiciones, sino hechos. Los caballeros de Malta. Ahí están los líderes de esta organización. Ahí está el nuevo gran maestro y ese es el Papa. Él es la figura central. Ellos son sus súbditos y ellos están por todas partes. Aquí tenemos al actual gran maestro
Fra Matthew Festing, siempre tiene que ser de linaje real. Aquí está con sus insignias, aquí está con el Papa, allí está con la Cruz de Malta y con la misma insignia que llevaba Napoleón. ¿Habéis visto esa cosa que tenía en su traje? Y los reyes de Europa también. Y Adolf Hitler utilizó ese símbolo en cada uno de sus aviones. Y fue el emblema de sus más altos elogios que dio a su ejército. Los caballeros de Malta, la CIA. Nadie puede decir que estas no son organizaciones poderosas. La FBI. Ellos controlan el espionaje y el contraespionaje y todo relacionado con esto en el mundo entero. ¿Quién fundó la CIA? Fue el caballero de Malta católico William el Salvaje Bill Donovan. Él fue el primero que configuró y controló la CIA. Desde el principio, ellos estaban en control. Él fue considerado el padre de la CIA. También fue el ex jefe de la OSS, Oficina de Servicios Estratégicos, antes de ser utilizado para crear la CIA. La FBI. ¿Quién fundó la FBI? Fue el poderoso romano católico que también es un caballero de Malta y miembro del Consejo de la Universidad Católica de América, Charles Joseph Bonaparte. ¿No es interesante? Que el papado controla las más poderosas organizaciones e instituciones del mundo, pero estamos solo al principio. Opus Dei. Y la formación. El camino, una colección de 999, al revés 666, máximas religiosas publicadas por Escriba, fundador del Opus Dei, afirma: los verdaderos cristianos deben ser disciplinados y obedientes al director espiritual. Dirección espiritual. Será mejor que lo traemos en nuestra iglesia también para que no pienses más por ti mismo, sino tener a alguien que decida por ti lo que debes pensar. Ten cuidado cuando se erigen a ellos mismos como directores espirituales. Este libro, Su Reino Viene, he trabajado en él, lo he leído todo, escrito por Robert Hutchinson. La descripción del libro, como se encuentra en la página web. Una explosiva exposición de una de las sectas más poderosas y secretas que operan dentro de la Iglesia Romano-Católica, el Opus Dei. Este libro revela que el Opus Dei se ha convertido en el poder financiero primordial de la Iglesia Católica e influye en sus miembros a través de una combinación de ritos secretos y la insistencia en la obediencia absoluta. Utiliza una estrategia de discreción para nublar sus verdaderas intenciones y tiene como objetivo preparar a la cristiandad para la próxima cruzada contra el Islam. Esto está equivocado, pero no importa. En general está correcto. Solo hechos. Esta gente controla los bancos. Tienen un montón de organizaciones de fachada. Ellos controlan el tráfico de petróleo, incluso el hardware militar y las organizaciones terroristas como las islámicas. Así afirma el autor en el libro, no yo. Él dice esto. Y luego vamos a mirar la Comisión Trilateral. El Papa Juan II con la Comisión Trilateral. Ahí está este laboratorio de ideas poderosas. ¿Y quién se encuentra en el medio? Es el Papa quien controla estas organizaciones. Y los jesuitas. Ahí están los hombres de negro, el electorado del orden jesuita. ¿Quién se sienta al frente con ellos de nuevo? ¿El hombre de blanco? Es el Papa quien controla estas organizaciones. Y tenemos que ver lo que están haciendo en el mundo. ¿Dónde están sus dedos en el pastel? Louis F. Ware escribió hace muchos años, pero hoy, por increíble que pueda parecer, muchos predicadores protestantes están ahora enseñando que las interpretaciones de la profecía inspirada por Dios, tan fuertemente presentadas por los reformadores y que eran el baluarte del gran movimiento protestante, son erróneas. Y que por lo tanto la exegesis de la escritura de los reformadores, falsa,
Fue el pilar, la fundación de la gran reforma enviada por Dios. ¿Cómo vino este cambio? ¿Quién lo hizo? La respuesta es clara y decisiva: los jesuitas. Así que los jesuitas han cambiado toda la filosofía y la interpretación profética de todo el mundo cristiano, pero son inofensivos. No tienen ningún papel que jugar. ¿Perdonen? ¿Está nuestro pueblo durmiendo? La Comisión Trilateral. Esta es su página web oficial. Noten por favor su logo, que puede transcribirse perfectamente como 666. Bienvenido al sitio web de la Comisión Trilateral. La comisión fue creada originalmente en 1973 para reunir a los líderes con experiencia en el sector privado para discutir temas de interés mundial en un momento en que se carecía de la comunicación y la cooperación entre Europa, Norteamérica y Asia. Ha crecido desde sus primeros días para incluir a miembros de más países en estas regiones. Y luego presentan a sus actuales líderes. Mario Monti es el presidente europeo, Joseph Nye el presidente norteamericano y Otaro Kobayashi el presidente de Asia-Pacífico. ¿No es interesante? ¿Han visto a este hombre últimamente? ¿Dónde está él ahora? La Comisión Trilateral, el Comité Ejecutivo, Mario Monti. Ahí está. Vamos a saltar a la página 5 de su sitio web. ¿Y a quién vemos allí? Solo casualidad, por orden alfabético. Ahí está. Mario Monti, presidente de la Universidad Bocconi de Milán, ex miembro de la Comisión Europea, político de competencia, mercado internacional, presidente honorífico de Bruegel en Bruselas, presidente europeo de la Comisión Trilateral. Y aquí abajo tenemos a Lucas Papademos, profesor visitante, político público, Escuela Gubernamental Kennedy, Universidad de Harvard, asociado principal de Cambridge en el Centro de Estudios Financieros de la Universidad Goethe de Frankfurt. Oh, estos son grandes personas. Y cuando los gobiernos de Europa empezaron a derrumbarse y hay que conseguir un hombre para dirigir el espectáculo, ¿quién se convierte en primer ministro de Italia? ¿Quién se convierte en primer ministro de Grecia? No elegido. Para instalar las políticas que se adapten a las trilateristas que tienen al Papa en su centro. Mario Monti conduce Italia. Lucas Papademos conduce Grecia. ¿Quién dirige el espectáculo? En su libro Sin Disculpas, el ex senador republicano conservador Barry Goldwater arremetió contra este grupo de discusión, el grupo trilaterista, sugiriendo, escuchen qué dijo: fue un hábil esfuerzo coordinado para tomar el control y consolidar los 4 centros del poder: político, monetario, intelectual y eclesiástico. La creación de un poder económico mundial superior a los gobiernos políticos de los estados nacionales involucrados. Y vendrá con carros y con todos esos barcos y conquistará al rey del sur, el grupo Bilderberg. Bienvenido a Bilderberg. Oh, buen día, Mitt Romney. ¿Qué haces ahí en esa foto? El blog de noticias de Estados Unidos. ¿Qué es Bilderberg? ¿Qué fue un Bilderberg? Grandes nombres, mucho dinero. Esto es ahora, en 2011. Grandes decisiones, grandes multitudes. En alguna parte hay alrededor de 800 activistas fuera de las puertas, comparado con solo una docena en 2009. Y dentro, esto es lo que encontramos. Este es solo un blog, no uso este como apoyo de mi conferencia, solo presento lo que la gente dice. El Washington Post vio a Bill Gates entrando y tengo 3 testigos de dentro que confirmaron que él estaba ahí. Esto dijeron. No vas a ver los nombres de Mitt Romney o Bill Gates en la lista final de participantes publicada oficialmente. Por cierto, esa lista se lee como ¿quién es quién en el mundo financiero? Porque, bueno, la lista es una tontería. No existe nada como una lista completa de las personas que asisten a Bilderberg. Es una cortina de humo, un poco de confusión.
Entonces, ¿podemos, por favor, dejar de repetirla como al Evangelio? Hay mucha mezcla entre el Consejo de Relaciones Exteriores y Bilderberg. Presidente honorífico de ambos es David Rockefeller, copresidente del Concilio de Relaciones Exteriores es Robert Rubin, estuvo allí. En la junta directiva del Concilio están Fuad Ajami y Henry Kravis, ambos miembros Bilderberg. Así que todas estas organizaciones trabajan en conjunto, pero nadie en el público realmente entiende qué es el grupo Bilderberg. ¿Y es una conspiración decir que Roma controla esto? Lo vamos a ver. Y luego fascinante, siguen diciendo. Kodmani estuvo a Bilderberg en 2008, la última vez estuvo aquí en Chantilly. Ella es miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Su grupo pariente, el Consejo de Relaciones Exteriores, es una especie de supergrupo de presión, un par de peldaños debajo de Bilderberg, pero todavía de enorme poder. Ahora, ¿qué estaba ella haciendo allí? Basma Kodmani es también el director ejecutivo de Iniciativa de la Reforma Árabe. Así que tenemos a alguien de la Iniciativa de la Reforma Árabe en este alto grupo de pensadores. Este organismo, creado en 2004, mucho antes de los disturbios, el Concilio de Relaciones Exteriores está ayudando a dirigir un amplio proceso de reforma democrática en la región. En 2005 fue formado el Consejo Nacional de Siria. Así que ya están formando los nuevos gobiernos que ni siquiera existen todavía. ¿No es esto interesante? Y así, conforme a su página web, el CNS, el Concilio Nacional de Siria, es una organización de investigación de políticas públicas sin fines de lucro registrada en el Distrito de Columbia, en Washington. Así que viene toda esta gente. Trittin y su problema Bilderberg. Spiegel Online. ¿Quién es Trittin? Es uno de los líderes verdes del Partido Verde en Europa. Ellos afirman no estar interesados en la política mundial. Solo quieren ecologías felices. ¿Qué está haciendo ahí entonces? Así que el Spiegel lo cogió y dice acerca de los Bilderberg. Este es un círculo confidencial. Se trata de un pequeño círculo secreto de gente. No hables de ellos. 1 o 2 veces al año, los decisores de lo que sucede en el mundo actual se reúnen en esta conferencia Bilderberg. Y este año, incluso uno de nuestros Greenies, el líder del Partido Verde, estuvo allí. Y ahora, ¿puede explicar, por favor, a sus amigos del partido qué hizo él ahí? Y hablan un poco de él. Dice que había allí jefes de gobierno, líderes de los sindicatos, de organizaciones como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, y luego dicen, este es el círculo más elevado de poder en el mundo. Este es el mayor círculo de poder en el mundo. Es una especie de gobierno mundial informal, no democrático. Esto dice Spiegel. Spiegel es el equivalente del Time Magazine en Norteamérica. Así que hay una gran cantidad de especulación conspirativa sobre estas sociedades secretas, donde la verdad y la mentira se mezclan en la homogeneidad y esto se adapta a los poderes detrás de las escenas. Les gusta, no les importa, lo mantienen en secreto y tú ves a ese venir y al otro que viene. En la última reunión, Hillary Clinton estuvo allí, Obama estuvo allí. Oh, el mundo se excita. ¿Qué están planeando? Pero ellos no saben realmente que no tienen el dedo en el bote. Ellos no saben lo que planean estas personas. Ellos pueden especular, pero nosotros podemos ayudarlos, porque nosotros tenemos la profecía de nuestro lado. Se esconden detrás de las caras conocidas y los usan como máscara para ocultar su agenda real. Cuanto más variada sea la especulación, mejor para ellos, porque entonces pueden arrojar a todos en la categoría de teoría de la conspiración y marginar a todos los rivales. Esto es lo que hacen. Les encantan esto. A las sociedades secretas les encanta echar sus restos para el consumo público. Siempre y cuando nadie se entera de quién gobierna detrás de las escenas, ellos son perfectamente felices. Puedes tirarlo todo como fichas de dominó.
sea que especula sobre los banqueros o sobre los Rockefeller o sionistas o islamistas o lo que sea. A ellos no les importa, en tanto que no sepas quién dirige todo detrás de las cortinas. Vamos a hacer un poco de investigación en estas conferencias y vamos a averiguar a través de las mejores fuentes, de los directamente implicados, quién creó estas organizaciones que gobiernan el mundo. Daniel 12:10. Muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios comprenderán. A los que hacen maldad contra el pacto, Él corromperá con halagos. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará grandes hazañas. Daniel 11:32, la nueva versión King James. No tenemos que ser ignorantes. No tenemos que ser los últimos en enterarnos de lo que pasa en el mundo. Estamos al borde mismo del conflicto final. Y el mundo necesita ser advertido. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Ahora, en la siguiente parte, continuaremos y vamos a fijarnos en una organización como los Bilderberg y nos concentraremos en los eventos de nuestro tiempo y vamos a comprender quién es el verdadero instigador. Que Dios nos ayude en esta obra. Gracias.